Hola amigos de Acústica Noticias, mi nombre es Héctor Mesa. Bueno, hoy tenemos en el estudio a la politóloga y periodista Gloria Álvarez, quien nos va a acompañar para hacer un análisis de la jornada electoral que se vivió en México y a quien agradezco que esté hoy aquí con nosotros en el estudio. Gloria, muchas gracias. Gracias, Héctor, un gusto estar aquí. Y bueno, antes que nada me gustaría comenzar con el tema, ¿cómo viste tú las elecciones, esta intensa jornada electoral que se vivió en México? Bueno, yo el día de las elecciones, en la noche, cuando empezaron a llegar los resultados, estuve con Chumel Torres en la transmisión en vivo que hicieron en el Pulso de la República. Una de las cosas que me sorprendió fue la rapidez con la que todos los candidatos se declararon perdedores sin tener, digamos, los resultados todavía oficiales, sino que eran en base a las estadísticas de las encuestas al pie de la urna, etcétera, lo cual también me dio como varias posibilidades de diferentes escenarios, porque muchas personas que durante la campaña estuvieron altamente preocupadas por López Obrador, tanto gente perteneciente al PRI y al PAN, una vez los candidatos Anaya, El Bronco, Mid, se declararon perdedores, de estos mismos perfiles empezamos a ver un cambio completo de actitud, diciendo no pasa nada, estamos muy contentos con el nuevo presidente. Entonces, una de las cosas que yo analicé es si tal vez no se dio lo que dice ese dicho de que todo cambió para todos seguir igual. Sobre todo si consideramos que dentro de Morena también hay elementos que vienen del PRI y del PAN, empezando por el mismo Manuel López Obrador, pero gente que estuvo encargada de privatizaciones en el PRI, gente que estuvo trabajando con el PAN hasta hace poco. Entonces, puede ser que el descontento que llevó a los mexicanos a un cambio radical luego no vean ese cambio que tanto estaban esperando, porque de hecho una de las cosas que yo percibí es una alta participación en las urnas. Peña Nieto fue electo por nada más 16 mexicanos de cada 100 y esta vez fueron a votar más del 54% de los empadronados. Entonces, quiere decir que hace 6 años para acá sí hubo un despertar en esa apatía. Sin embargo, creo que en general, en lo que yo he hablado con los mexicanos, muchos decían, queremos un cambio. ¿Para dónde? No importa. ¿De qué se trate? Tampoco. Entonces, cuando tú quieres cambiar, pero no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Y también en el discurso de López Obrador, tanto como en su libro, hay ofertas para todos, ¿no? Se habla de zonas francas de libre comercio, al mismo tiempo que se habla de controles de precios topes, hay políticas keynesianas, hay políticas que no son keynesianas, hay gente en su equipo de gobierno que es parte de esa mafia del poder que él tanto criticó. Entonces, es muy difícil poder dar un escenario de lo que puede pasar cuando hay tantas posibilidades sobre la mesa, ¿verdad? Vaya, hace tiempo presentaste un libro, El engaño populista, ¿sí?, en el cual tocabas el foro de Sao Paulo. Sí. Precisamente de ese mismo foro mencionaste alguna vez que López Obrador tenía algo que ver, ¿no? Es miembro, sí. Ajá. El PRD también es miembro del Foro de Sao Paulo y Morena es miembro del Foro de Sao Paulo. Básicamente en toda América Latina hay miembros del Foro de Sao Paulo en cada país. Entonces, por ende, me gustaría preguntarte, hoy, ¿cómo ves? ¿Crees que siga todavía con ese discurso populista o crees que exija un cambio o podamos ver la población un cambio? A ver, no ha habido un miembro del Foro de Sao Paulo que al llegar al poder no haya implementado el socialismo del siglo XXI. No lo ha habido. O sea, ni Lula da Silva, ni Dilma Rousseff, ni los Kirchner, ni Bachelet en Chile, ni Mujica en Uruguay, ni Rafael Correa en Ecuador, ni Evo Morales en Bolivia, ni el FMLN en El Salvador, ni Daniel Ortega en Nicaragua y por supuesto los Castro en Cuba. Ningún miembro del Foro de Sao Paulo que ha llegado al poder ha dejado de implementar el socialismo del siglo XXI. No existe. Sería la primera vez en la historia que no lo viésemos pasar. Ahora, hay dos maneras de gobernar en el socialismo del siglo XXI y eso depende de qué tan fuertes son tus instituciones y qué tan despierta esté tu sociedad civil. Porque a Mujica se le ve como el viejito buena onda, el izquierdista cool, y a Bachelet tampoco se le vio como un desastre gobernando Chile, como los desastres que hoy estamos viendo en la dictadura asesina de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? O las crisis que hay en Venezuela o en Bolivia. Ahora, no es que Bachelet y Mujica no hayan querido implementar el socialismo del siglo XXI al pie de la letra, no.
es que sus instituciones en estos países no permitieron que ciertas cuestiones absurdas como reformas a la Constitución, censura a los medios de comunicación y varias expropiaciones se llevasen a cabo. Pero si hubiera sido por ellos, el plan se hubiera implementado. Lo que vemos en Venezuela nada más es el resultado de un país que no tuvo ningún contrapeso. Ahora, también es de decir que todos los miembros del Foro de Sao Paulo que han llegado al poder vienen de la oposición, vienen de ser outsiders del poder oficial. López Obrador no. López Obrador viene del PRI. Y mucha de la gente que está gobernando con él, de su gabinete, que yo lo estuve leyendo, vienen del PAN, vienen del PRI, estuvieron involucrados en ese neoliberalismo que él tanto vomita en su libro, que es el culpable de todos los males. Entonces, también hay que reconocer que hay cuestiones únicas en este fenómeno. Sí es un miembro del Foro de Sao Paulo, sí ha coqueteado con el socialismo del siglo XXI, sí hay gente dentro de sus filas que es de la línea comunista más marxista, pero también hay gente dentro de sus filas que es parte de esa mafia del poder. Y a México se le conoce como la dictadura perfecta, ¿no? Donde todo cambia para todos seguir igual. Entonces, ambas cosas tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer un análisis. Sería muy subjetivo no tomar esas dos realidades en cuenta. Por lo mismo me gustaría preguntarte, ¿qué crees que la nueva administración deba de reformar que dejó el gobierno de la administración de Peña Nieto? Mira, para mí en general lo que necesita México es salir de ese puesto 88 en el índice de libertad económica mundial. ¿Por qué? Porque los países con mayor libertad económica tienen gente pobre que es 11 veces más rica que los países con menos libertad económica. Y las personas en los países con mayor libertad económica viven hasta 13 años más en promedio de vida. Es decir, la libertad funciona, pero la libertad implica separar al gobierno de la economía, implica que el gobierno no sea el dueño de recursos para entonces poder decir tú sí, tú no, tú sí puedes comerciar y armarse de esa oligarquía rancia que la vemos también reflejada en el caso de Odebrecht. O sea, si el socialismo del siglo XXI hubiese sido exitoso con acabar con las mafias del poder, con los cochiñas, con los pelucones, con los escuálidos, con todos estos insultos, ¿no?, que le pusieron a las oligarquías latinoamericanas, pues hoy todos nos estaríamos mudando a Caracas, Venezuela, ¿no? Caracas sería la Nueva York de América Latina, todos estaríamos felices de ir para allá. Pero ¿qué pasó? Que no acabaron con esas oligarquías. Entonces, la propuesta de este actual gobierno es, si el gobierno metido en la economía nos ha llevado a la mafia del poder del PRIAN, lo que tenemos que hacer para salir de ahí es meter más gobierno en la economía, lo cual a mí me parece absurdo. O sea, yo no considero que si el problema es el gobierno corrupto dando concesiones a sus allegados, la solución va a ser más poder para ese gobierno corrupto, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero cuando tú a los latinoamericanos les hablas de separación de Estado y economía, de libertad de mercado, de respeto a la propiedad privada, no les gusta. Pero eso sí, a las primeras que pueden, se largan a un país que tiene mayor libertad económica, que es Estados Unidos. Gloria, permíteme terminar con una reflexión. ¿Qué reflexión tendrías ya para concluir con este tema, con los retos de la nueva administración de López Obrador? Bueno, a un presidente hay que juzgarlo día a día, desde el día 1 en que empiece a gobernar y ponerle el ojo encima con las políticas que empiece a llevar a cabo. Porque una cosa es el circo en las redes sociales de lo que puede, lo que no puede ser. Otra cosa es cómo el tipo empieza a gobernar y con cada una de las decisiones que va tomando. Y tengan por seguro que una sociedad civil que se queda dormida y que cree que lo único que tiene que hacer es ir a votar para luego rascarse la panza 6 años, es lo que te lleva a desastres como Venezuela. Pues Gloria Álvarez, politóloga y periodista, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en Acústica Noticias. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias.